cambia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Vamos a hablar en su siguiente módulo de la clasificación de los 5 terms. Es un módulo breve, pero vamos a dejar claramente cuál es la diferencia con los 5 terms 2000. Nos interesa saber cuál es la clasificación de los 5 terms 2010 y para ello vamos a ver que dentro de los 5 terms 2010 solamente tenemos dos modalidades, que es la modalidad de los 5 terms marítimos y los multimodales. Es decir, solamente se dividen en marítimos y multimodales. ¿Cuáles son los marítimos? Pues es el free alongside ship, franco al costado del buque, el free on board, franco a bordo, el cost and freight, que es costo y flete, y Cost Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Entonces FAS, FOBS, FR y CIF son los únicos 5 terms que vamos a encontrar marítimos, y los multimodales pues los otros 7. Ex-Works, FCA, CPT, CIP, CIF, DAT, DAP y DDP. Vamos a hacer una aclaración en esta parte, porque los 5 terms 2000 dividían la clasificación en letras y encontramos de esta manera la letra E, F, C y D, como podemos ver aquí en esta cadena logística internacional. Dentro de lo que es la letra E, encontramos, como encontramos hasta hoy, pues el Incoterm Ex-Works. En la letra F vamos a encontrar a FCA, vamos a encontrar a FAS y vamos a encontrar a FOB. Ahí tampoco tenemos ninguna diferencia todavía. En la letra C encontramos a CFR, encontramos a CPT y encontramos a CIF y vamos a tener también a CIP. Y en la letra D aquí sí tenemos una variación. En la letra D encontramos en los 5 terms 2010 a DAT, pero DAT recuerden que no existía en los 5 terms previos a los 2010. Entonces aquí en esta parte encontramos nosotros 3 5 terms, uno que era DAF, y DAF consistía en entregar justo en el cruce de alguna frontera, justo en el cruce de la frontera. En el caso de México pues tenemos dos fronteras, la frontera norte, que es, con ustedes saben, con Estados Unidos, y la frontera sur, que colinda, bueno, pues con el país de Guatemala, y bueno, la que tenemos en el sureste, que colinda los fronterizos. Y hay un Incoterm que encontramos ahí. En los Incoterms 2010 desaparece DAF. Luego teníamos otro Incoterm que era DES, Deliver X Ship, perdón. Y ese también desapareció. Teníamos otro que era DEQ, Deliver X Quay, y bueno, pues también desapareció. Y teníamos uno más que era el DDU, y ese DDU pues también desapareció. Entonces DAT sustituye algunos de estos 5 terms. Esos desaparecen, decíamos, ya no existen en Incoterms 2010. No quiere decir que no los puedan usar ustedes, los pueden usar siempre y cuando lo tengan así considerado o contemplado dentro de su contrato de compraventa. Entonces lo pueden seguir usando. De quererlo así, solamente especifíquenlo en sus documentos, especifíquenlo en el contrato de compraventa y digan ahí que están bajo el amparo de los 5 terms 2010. Perdón, 2000. Pero la idea es, la Cámara de Comercio tiene esa finalidad de que ustedes utilicen los 5 terms, pues los 5 terms 2010, que son los actuales, ¿no? Y ahora que se rectifiquen, se modifiquen los actuales 2010, y en 2020, el 1 de enero del 2020, entren en vigor los que serían los 5 terms, pues 2020, pues utilicemos justamente esos 5 terms. Entonces encontramos nosotros, dentro de la letra D, pues el DAT, encontramos el DAP, y encontramos el DDP. Decíamos estos dos, fíjense bien, DAP y DAP y DDP, perdón, consisten en entregar en el mismo lugar, es decir, en las instalaciones del importador o las instalaciones del comprador, sin descarga, solamente dejado ahí puesto a disposición en el transporte para que el comprador inicie la descarga de la mercancía. La diferencia radica solamente en las formalidades aduaneras a la importación.
Si nosotros vemos esta cadena logística internacional, fíjense aquí, vamos a ver que el primer Incoterm Ex-Works consiste en entregar la mercancía donde dispuesta al transporte o dispuesta en nuestras instalaciones para que el transportista venga a recoger la mercancía. Es decir, la única obligación que tiene Ex-Works es acondicionar la mercancía para su venta. ¿Para su venta dónde? Pues en el exterior, su venta al extranjero. ¿Qué va a hacer el comprador? Pues el comprador tendrá entonces que cargar la mercancía en el almacén del vendedor a su transporte, es decir, ¿cuál transporte? A este del comprador. Transportarla de la bodega del vendedor o de las instalaciones del vendedor. ¿A dónde? Pues a algún punto de salida, ¿no? Alguna aduana, alguna aduana fronteriza, alguna aduana marítima o alguna aduana aérea. Llevarla, es decir, al punto de salida donde se va a realizar esa exportación. Y para ello el comprador pues tendrá que transportarlas hasta ese punto, hacer las formalidades aduaneras de exportación, es decir, pedimento, pago de impuestos, contratación del agente aduanal, etc. Y pues subirla al transporte que él mismo eligió, hacer la maniobra de subirla al transporte, pagar el transporte principal y llevarla en tránsito, pagar un seguro si es necesario y así lo considera, que es lo más recomendable. Y bueno, pues pagar las maniobras de despacho de las mercancías en el país de destino, así como realizar los trámites inherentes a la importación de las mercancías, pagando las contribuciones correspondientes y transportar las mercancías desde esa aduana de llegada a sus instalaciones. Entonces, en Ex-Works eso es todo lo que tiene que hacer el comprador siguiendo esta línea de puntos negros, serán las obligaciones del comprador. No pasa así en FCA. En FCA decíamos la responsabilidad del vendedor es hasta dejar la mercancía exportada, hacer las formalidades aduaneras a la exportación y dejarla disponible para que inicie el trayecto internacional en la modalidad de transporte pagado. Decíamos que también existía la modalidad de no contratar el transporte, sino que el comprador ponga el transporte, pero sí estamos obligados en FCA, sin transporte, a realizar la exportación y las formalidades aduaneras a esa exportación. Y así se sigue con FAS, que es al costado del buque. Y si se fijan aquí tenemos la clasificación. Ex-Works es polivalente, es decir, es multimodal. FCA es polivalente o es multimodal. FAS es marítimo. FOB es marítimo. CPT es multimodal. CIP es multimodal. CFR es marítimo. CIF es marítimo. DAT es polivalente o multimodal. DAP también es multimodal y DDP también es multimodal. Entonces vamos a utilizar más de un medio de transportes generalmente en estos que son con entrega en país de destino. Entonces, de esa manera encontramos nosotros la clasificación de los Incoterms solamente en dos grupos, marítimos y multimodales. Y aquí los tenemos ya definidos por su nombre. Decíamos marítimos, Free Alongside Ship, franco al costado del buque. FOB, Free On Board, franco a bordo. CFR, Cost and Freight, costo y flete. CIF, Cost in Service and Freight, costo, seguro y flete. Multimodales, Ex-Works, Free Carrier o franco transportista. CPT, Carriage Paid To, pagado, transporte pagado hasta. CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pagado hasta. Cost Insurance and Freight es el CIF, costo, seguro y flete. DAT, Delivered at Terminal, entregado en terminal. DAP, Delivered at Place, entregado en lugar, en algún lugar, que generalmente es las instalaciones del importador o del comprador. Y DDP, Delivered Duty Paid, entregado con impuestos pagados, es decir, puerta a puerta. Muy similares DDP y Ex-Works. La diferencia es que la transmisión del riesgo sucede en DDP, en Ex-Works cuando la mercancía se pone a disposición del comprador y en DDP cuando la mercancía es entregada en las instalaciones del comprador. Esas son las diferencias y es la variación entre los Incoterms y bueno, a eso se refiere cuando hablamos de la clasificación de los Incoterms. Entonces recuerden, se clasifican solamente en Incoterms marítimos y en Incoterms multimodales.
Muchísimas gracias. Seguimos con el siguiente módulo.